esa idea un poco de la magia regresa a nuestra experiencia de usuarios de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, supongo que hablaremos de eso también. Y en cuanto a las presentaciones, sí, Perdón, Antonio, puse apenas a grabarlo, pero te voy a pasar la grabación para que después te sirva claro, así para lo que quieras. claro. Bueno, ya era Muchas todo. gracias por el aviso, Astrid. Bien, entonces, bueno, antes de introducir la herramienta y el marco teórico, efectivamente, nada, voy a compartir 5 céntimos un poco de mi trayectoria. Bueno, yo de formación soy periodista, formado en periodismo y estudios literarios y he trabajado siempre, digamos, en la intersección entre los medios de comunicación y la edición. También soy autor de varios libros de ficción y de ensayo, publicados en editoriales con las cuales siempre es un gusto trabajar, como Anagrama, Debate o Random House. Entonces, bueno, mi experiencia profesional, e intelectual, siempre estaba alrededor de los libros, ¿no? Bueno, evidentemente yo creo que todos los que estamos aquí, pues si nos dedicamos a esto es por una manifestación muy vocacional, ¿no? Siempre tratando un poco de darle vueltas, ¿no? A cómo actualizar nuestras habilidades en el momento actual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya digo, después de algunas cuantas, muchas, ¿no? experiencias en el mundo editorial, pues hace un par de años empezó como mi interés por la inteligencia artificial desde una perspectiva, bueno, esencialmente muy teórica. Es decir, incluso como escritor, os diría, o como editor, me interesaba mucho ver, bueno, quienes habéis estudiado teoría de la literatura, conocéis este concepto del extrañamiento, ¿no? Que es aquello que hace, que vuelve característicos los textos literarios, ¿no? Que te suenan familiares y extraños al mismo tiempo, ¿no? Para mí esto es una de las cualidades principales del texto literario. Entonces, bueno, empecé de alguna manera como a investigar qué se podía hacer, qué no, con la escritura de inteligencia artificial dentro de una perspectiva como más teórica. Y poco a poco llegué a una especie de intuición que con el tiempo, pues bueno, yo creo que se ha ido consolidando, que es que estábamos en un momento de la historia que es muy extraño, donde la actualización tecnológica más importante del momento involucraba una relación muy estrecha con el texto, ¿no? Es decir, bueno, pues la tecnología ha tenido distintos momentos. Yo comparo mucho casi como la invención de la imprenta con la invención del ordenador, ¿no? Son dos tecnologías que luego uno tiene que llenar de contenido y a partir de las cuales puede trabajar con el contenido. Pero bueno, estábamos en un momento donde el gran desarrollo tecnológico del momento estaba estrechamente vinculado con la producción de lenguaje, ¿no? Mucha gente, pues los casos más habituales de uso, ya lo sabéis, puede ser pues, escribir correos, presentaciones, incluso interactuar o dialogar ideas con los modelos de lenguaje y demás. En ese sentido, pues surgió, digamos, la primera intuición de Alighieri, que era ver qué podíamos hacer con esta tecnología que fuese útil a la industria o al gremio. Nosotros empezamos, bueno, es una empresa, digamos, relativamente reciente, arrancamos el año pasado, para que tengáis un poco de contexto, somos 3 fundadores. Dos ingenieros que tienen una larga experiencia también con el desarrollo tecnológico y yo que evidentemente pues soy la parte más editorial y quien está día a día pues hablando con profesionales de la edición, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, ¿no? Nos planteábamos que, bueno, estamos ante una tecnología que podía ser muy útil para equipos editoriales. Y nos planteamos qué podíamos hacer, ¿no? Para hacer un poco para actuar o intervenir como puente entre, digamos, esa sensibilidad tecnológica y esa sensibilidad editorial. Para eso, básicamente, pues estuvimos muchos meses teniendo muchas entrevistas con editores y editoras y con equipos de producción.
Y ahí detectábamos, ¿no? que había como una serie como de banderas rojas, vamos a decirlo así, de aspectos que preocupaban particularmente a la industria, ¿no? Como puedan ser, nosotros detectamos principalmente tres, ¿no? Tres cosas que de manera transversal preocupaban a todo el mundo. En el punto número uno estaría la privacidad, es decir, que, claro, cuando uno trabaja con Alighieri, trabaja con material sensible, libros o textos normalmente pues, que están en proceso y por tanto uno quiere salvaguardar evidentemente esa privacidad. Punto número dos, no entrenar grandes modelos de lenguaje. Esto es una de las inquietudes, ¿no? principales de los profesionales y las profesionales de la edición, que los textos no sirvan para alimentar el conocimiento de la inteligencia artificial. Y luego, si queréis, al final podemos detallar, esto es un aspecto más o menos técnico, pero bueno, podemos ver cómo hacemos para que eso no se produzca. Y por último, y no menos importante, sino al revés, quizá lo más importante de todo, la gran preocupación era ver cómo esto podía integrarse de manera ética, responsable y razonable con los equipos de producción editorial, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente ha sido como una de las grandes asuntos y de las grandes conversaciones en las últimas semanas, ¿no? ¿Cuál es el papel del profesional? ¿Cuánto sustituye o no la inteligencia artificial? Etcétera, etcétera. Y de ahí yo creo que salió una de las primeras y líneas maestras de lo que es Alighieri, que es ser un asistente para profesionales de la edición. Es decir, nosotros la tecnología que hacemos o que producimos es una tecnología cuyo propósito es servir a profesionales. Es decir, no la puede utilizar cualquier persona, ¿no? Es algo que, digamos, presenta una serie de facilidades o de propuestas que luego tienen que ser revisados por los distintos profesionales de editoriales de cada casa, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco el marco de entrada a la herramienta. Y bueno, para ir aterrizando un poco como esta parte como más teórica, eh, al principio, digamos, un poco como hace como 9 meses o así, se nos planteó un reto. Hablando con distintas casas editoriales, se nos planteó un reto que es el siguiente y que es algo que vosotras y vosotros conoceréis bien. Da igual las veces que uno revisa un texto, que al final siempre acaban colándose errores o erratas o faltas, sean del tipo que sean. Esto es algo que, como digo, después de hablar con muchos editoriales, pues todo el mundo nos los decía, ¿no? En esas primeras reuniones que teníamos con equipos donde ni siquiera teníamos tecnología. Entonces, oye, ¿podríais desarrollar algo que nos ayudase a resolver ese problema? Nosotros empezamos a hacer test, empezamos a hacer pruebas y efectivamente detectamos que esto es una situación transversal a cualquier tipo de editorial. Da igual que seas una editorial pequeña, grande, mediana, que estés en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo. Esto es algo absolutamente transversal y es un problema que es un cuello de botella común a todo el mundo, ¿no? Muchas veces también los equipos editoriales un poco en ese momento de plantearse qué amenaza podía llegar a suponer las herramientas de inteligencia artificial, nos decían, ¿no? Bueno, es que muchas veces, y estoy hablando de editoriales muy, muy importantes o de gran prestigio, nos decían, bueno, es que nosotros buena parte como del trabajo de revisión editorial de últimas versiones lo hacemos fuera de horas de trabajo o en fines de semana o lo que sea, porque como digo, y como sabéis mejor que yo, no te lo acabas nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un problema donde todo el mundo estaba de acuerdo en que una ayuda sería responsable y razonable, ¿no? Esa fue la primera gran función que desarrollamos y que nos permitió, de alguna manera, arrancar con una cierta agilidad la herramienta. Nosotros actualmente estamos trabajando con alrededor de unos 60 sellos y grupos editoriales, principalmente en España, México y Argentina.
y ahora mismo tenemos como dos pilotos con dos de las cinco grandes compañías editoriales a nivel global, ¿no? Em, pero bueno, de hecho, buena parte de los primeros sellos con los que empezamos a trabajar son sellos con unos equipos de producción muy robustos y que nos han ido dando un feedback excepcional y con el cual podemos pues eso, mejorar permanentemente la herramienta. Estamos trabajando con sellos como, bueno, pues Anagrama, Alba, Kairos, Siglo XXI, Galaxia, distintas universidades y, por ejemplo, en esta última FIL de Guadalajara, pues bueno, estrechamos nuevos y muchos lazos con equipos editoriales de México. Y entonces eso hace como que el desarrollo de la tecnología, por así decirlo, sea más fácil, ¿no? Es decir, nosotros, nuestra manera como de trabajar es muy sencilla. O sea, básicamente estamos en contacto permanente con editoriales, tratando de detectar cuáles son esos cuellos de botella que se producen y cuáles son, digamos, como a mí me gusta decir, un poco como esas tareas un poco más antipáticas, ¿no? De resolver en los equipos de producción editorial. Y esa es un poco la filosofía de la herramienta. Entonces, si queréis, con esta intro podemos compartir pantalla y os hago un repaso rápido a la herramienta. Vale, voy a compartir pantalla. Mm, Momento. Pero, Y está puesto, Antonio, para... Ah, ya está. ¿lo Perfecto. veis? Vale, perfecto. Vale, bueno, pues esta es la interfaz de Alighiera. Es muy sencilla y muy intuitiva. Esto, bueno, como os comentaba, Alighiera su filosofía es ser un asistente editorial, un agente que trabaje para editores y editoras. Básicamente la operativa es lo que se conoce como un software como servicio, que es un software que funciona por suscripción. Luego lo comentaré al final los planes y demás. Un poco pues como Zoom, precisamente, o este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, básicamente, pues este es el panel principal y consta de dos partes. La biblioteca, que es esto que tenéis aquí arriba, ahora os mostraré, y las funciones que están 100% operativas, que son estas que hay aquí a la izquierda. Entonces, en documentos, nada, bueno, pues esto es mi biblioteca de usuario. Y tú aquí simplemente, pues con los libros o documentos con los que quieras trabajar, los puedes arrastrar. Puedes arrastrar documentos en docx, es decir, Word, PDF, EPUB o XML, hasta 100 megas los documentos y tú lo arrastras, le pones el título, el autor y lo subes y con esto ya puedes trabajar. Esto se queda en vuestro registro, o sea, en vuestra cuenta de usuario. Cuando lo eliminas, se borra y ya está, ¿no? Y ahí lo puedes tener pues, el tiempo que necesites para trabajar con las funciones eh, que se deseen, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda están las funciones. Me voy a detener, yo creo que en tres o cuatro para no extendernos demasiado, aunque por supuesto luego cuando al término o en el turno de preguntas podemos ver otras particularidades que os interesen. Pero yo os diría que las funciones más utilizadas actualmente en la herramienta por los equipos editoriales son correcciones, dosieres, índices y traducciones. Son un poco las funciones más queridas y que además su desarrollo está estrechamente ligado al permanente feedback con editoriales. Voy a empezar, por ejemplo, bueno, los dosieres es un tipo de informe largo que replica el modelo de lo que es un dossier de prensa, que básicamente es un documento que la editorial hace para enviar al periodista y que el periodista pueda entrevistar al autor sin necesidad de leer el libro, pero tiene muchas más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una feria tipo Frankfurt o Guadalajara, por ejemplo, las editoriales pasan el libro por aquí y en pocos minutos tienen un dossier muy extenso.
y muy detallado, ¿no? Que normalmente suele rondar entre las 5 y las 10.000 palabras. Es una extensión muy generosa. Este sería el resultado, que luego se puede descargar en docx o en PDF. Y además, estos dosieres se pueden personalizar. Nosotros, parte del desarrollo último de la herramienta que hemos hecho va orientado a que los profesionales puedan acomodar a su gusto la herramienta. Entonces, por ejemplo, muchos sellos nos decían, oye, nosotros tenemos nuestro propio modelo de informe. Entonces, en ese sentido, uno sube su modelo aquí a plantillas y puede generar el dossier con sus plantillas. La mecánica de todas y esta es una diferencia, digamos, más o menos relevante con otras herramientas de inteligencia artificial, la dinámica es muy sencilla. Aquí no hay que preguntar nada, no hay que, en general, digamos, en la línea más básica, no hay que hacer prompts ni nada por el estilo. Simplemente toda la operativa de las funciones funciona por input y output, ¿no? Si tú quieres generar un dossier de un libro, seleccionas el documento, le das a generar dossier y en pocos minutos lo tienes. Lo puedes exportar además en varias lenguas y con plantillas o sin plantillas. Otra función muy útil, sobre todo para sellos de no ficción o académicos o de ensayo, son los índices. Los índices es una función que, como nos gusta decir, desarrollamos por petición popular. Muchos sellos nos comentaban que, bueno, este desarrollo de índices a veces puede ser un dolor en las mesas de producción. Y lo que te produce son índices analíticos, ¿no? Es decir, donde hay una mezcla de conceptos relevantes dentro del libro y lo que sería un índice onomástico, es decir, un índice de nombres propios. El desarrollo de estos índices se puede elaborar de dos maneras. Desde cero, es decir, uno toma el documento y la herramienta te va a hacer el índice analítico o introduciendo los conceptos ya de entrada, que esto es útil cuando uno, por ejemplo, trabaja con una traducción que viene de fuera y el índice ya está elaborado, o bien estás trabajando con un autor que ya tiene su propio índice y quiere elaborarlo al término del libro, ¿no? Bueno, esto normalmente os voy a enseñar uno. Esto es lo que sería un índice elaborado por Alighieri, que, bueno, pues como cualquier índice analítico, consta de referencias primarias, secundarias y cruzadas. Bueno, este es un caso, la verdad es que bastante extenso, pero bueno, normalmente un poco por las estadísticas internas que manejamos, los índices suelen rondar entre las 600 y 1500 términos a veces, ¿no? Entonces, bueno, esto es una manera, bueno, bastante interesante de agilizar y ahorrar tiempo. Como todo con estas herramientas, siempre, bueno, huelga decirlo, pero evidentemente siempre ha de ser supervisado por un editor y por un profesional. Pero bueno, en todo caso, pues como podéis ver, agiliza mucho trabajo. Voy a ir aterrizando con dos funciones más, que son las correcciones y traducciones. Las correcciones, como comentamos al principio, fue la primera gran función y fue un poco la joya de la corona. Sigue siendo a día de hoy la función más querida y más utilizada. Una de las diferencias, hago como un paréntesis técnico para explicar la herramienta. Una de las diferencias principales con otras herramientas de tratamiento de textos, como DeepL, como el corrector de Word o Language Tool, a pesar de que todas están incorporando progresivamente inteligencia artificial, pero uno de los aspectos más interesantes en esa intersección entre la investigación lingüística y tecnológica que permitía Alighieri, que permitía un poco los fundamentos de la herramienta, es el entendimiento del texto en su completitud, ¿no? Es decir, normalmente los correctores informáticos trabajaban línea por línea, detectando pues eso, posibles errores de gramática, de sintaxis y demás.
Advertimos en test internos y en el permanente feedback con equipos editoriales que podíamos aspirar a algo más ambicioso, que es el tipo de corrección estándar ahora mismo que devuelve a Ligieria. Este tipo de corrección, que nosotros llamamos corrección editorial y que ya digo, funciona como el resto de funciones, uno selecciona documento, aplica la corrección y en pocos minutos lo tiene. Es una corrección que re- revisa simultáneamente 6 aspectos del texto, que serían ortotipografía, gramática, estilo, comprobación de datos, posibles errores de transliteración y consistencia. Los 3 primeros aspectos que mencioné tienen que ver con el aspecto micro del texto, ¿no? Pues la sintaxis, la gramática, el estilo aunque por definición es subjetivo y privado, hay cuestiones, digamos, que cualquiera entendería como un error, ¿no? Pues repetición de palabras u oraciones muy largas que no tienen la puntuación adecuada. Ese es un tipo de, un tier de corrección, pero luego además, tan importante o más como esto, es digamos, entendimiento del texto en su completitud. Y ahí, por ejemplo, es importante la comprobación de datos, que muchas veces es útil. Os pongo algunos ejemplos, ¿no? En un ensayo, en un texto, si no recuerdo mal, de naturaleza académica, la persona que firmaba el texto atribuía una cita al Fedro de Platón y en realidad era de Fedón, ¿no? Pues es la típica referencia que a lo mejor uno no hace, no profundiza para revisarla, pero que Alighieri te puede ayudar a revisar, ¿no? O, por ejemplo, fechas o bibliografías o cuestiones de este tipo, ¿no? Por tanto, aquí, digamos, se alterna, ¿no? Lo que sería una corrección minuciosa, oración por oración, frase a frase, con un entendimiento total del texto. Recientemente, y como comentaba en el punto anterior, estamos trabajando para que los distintos usuarios de la herramienta puedan personalizarlo a gusto, sin tener que invertir en grandes desarrollos, es decir, sin tener que hacer una liguería ad hoc para cada sello editorial. Entonces incorporamos la posibilidad de incluir guías de estilo, que esto es una manera, ahora os enseñaré casos de correcciones, que esto es una manera de personalizar la corrección. Por ejemplo, si uno tiene un libro de estilo, típico libro de estilo donde hay referencias pues a partir de 3 cifras los números irán con números en lugar con letras, ¿no? Ese tipo de aspectos lo puede cargar su libro de estilo y aplicar las revisiones a partir de ahí. Pero es que además, como digo, en la permanente conversación con editoriales, nos presentaban casuísticas de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaos, ¿no? Que eres una editorial de México que ha comprado los derechos de una traducción en España y quiere exportar en el mercado de Argentina o de Colombia, ¿no? Entonces ahí habría que hacer una revisión de español a español para garantizar que no se cuelen, digamos, inflexiones locales de la lengua, ¿no? Pues ahí se puede hacer una corrección personalizada para eso. O eres un sello académico que quiere garantizar que todas las correcciones estén en un formato, todas las citas de un libro estén en un formato APA, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede cargar aquí el tipo de corrección y así es como le será devuelta, ¿no? Entonces la devolución de la corrección es de este tipo, ¿no? Es decir, uno vuelve aquí a corrector y pincha en este documento, por ejemplo, y esto es una corrección no sé si es un libro que ya está publicado, nosotros siempre invitamos a la gente a probar la herramienta con textos ya publicados, porque ahí es donde se puede ver un poco el aporte extra ese seguro editorial, que es un concepto en el que nosotros insistimos mucho, ¿no? Alighieri en tanto que seguro editorial, pues ahí puede ver un poco cómo, bueno, qué puede aportar la herramienta
que que a los equipos de producción se les ha escapado, ¿no? Porque, pues, evidentemente, todos somos humanos y se nos escapan cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de primera devolución que uno encontraría, ¿no? Donde están las las correcciones numeradas. Aquí está como está en el texto, como la propuesta de corrección, la localización de la página si viene de un PDF y la explicación del error. Entonces, bueno, esto es una revisión, parece muy larga, es muy larga, pero bueno, en general así suelen ser también muchas veces como las correcciones de las propuestas de revisión de libros que son primeras versiones o a veces incluso en libros ya publicados. Muchas veces el tipo de revisiones, incluso para lectores, no sé, acostumbrados, como podemos ser todos los que estamos aquí, se nos pueden pasar, ¿no? Yo recuerdo una, por ejemplo, que venía de un manual de economía que decía, no recuerdo si era algo así como en Burkina Faso, un país pobre del África Oriental, y realmente era Burkina Faso, un país pobre de África Occidental, o así, o al revés, no recuerdo ahora. Entonces, bueno, pues es la típica cosa que al autor se le puede escapar, que el editor no tiene por qué ser especialista en geografía. Y que el editor de mesa pues también se le escapa, ¿no? Pues bueno, eso es un tipo de posible error, pero bueno, también, como digo, hay sintaxis, hay ortografía, ortotipografía y otras cosas. Recientemente incorporamos una novedad también por petición popular, que es el control de cambios de Word. Aquí veis una columna que pone control de cambios y aquí veis un descargable. Entonces, todos los documentos que se suben con docx, es decir, desde Word, uno se los puede descargar y desde ahí abrir el documento y ver el control de cambios en Word. Voy a dejar de compartir para compartir otra pantalla y que lo veáis. Y A ver si mientras lo... lo cuentas, bueno, buscas tu pantalla, Antonio, yo quiero decir bueno, la he estado utilizando y no solo, bueno, ya lo vieron ahorita en este listado de correcciones, viene la explicación de la corrección también. Hmm. No sé si veis el docx compartido. ¿Sí? Vale. Bueno, esto es un. Bueno, yo estoy en un Mac ahora, pero bueno, en un Word sería un Word de Office normal. Esto, por ejemplo, es un artículo mío que publiqué hace poco y que lo pasé por Alighiera. Entonces yo cargué el docx, me descargué el control de cambios y aquí a la izquierda pues están las propuestas de revisión que me hace la herramienta, ¿no? Veis que está convenientemente señalado todo. Y como bien explicaba Astrid ahora, están las explicaciones las posibles explicaciones del error y los cambios, donde tú aquí tendrías que aceptar o rechazar y ya está. Esto es un ejemplo claro de que se trata de una herramienta hecha por y para profesionales. Es decir, no siempre las correcciones se acaban aplicando, pero tiene que ser un equipo editorial quien lo revise, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, puede ser un tema de una decisión de estilo o no procede o lo que sea, ¿no? Es decir, hay un aspecto siempre de una cierta subjetividad, ¿no? En las correcciones, o a veces incluso la herramienta te puede indicar sugerencias, no cambios. Es decir, la herramienta te puede decir, se sugiere comprobar este dato por cuestión de consistencia con lo que sea, ¿no? Y digamos que queda al albur del editor o del autor hacer esa revisión. Entonces, bueno, pues esto sería la corrección con el control de cambios y voy a volver a, a Ligieria. Vale, y voy terminando. Y finalmente, ya digo, una de las bueno, actualizaciones últimas que hicimos fueron las traducciones. Nosotros éramos, debo decir, bastante conservadores con el aspecto de la traducción. Porque a pesar de todo, nosotros no vamos por delante o sea, no somos vanguardistas en el sentido de que nosotros, a partir de un cierto momento,
como esto es una idea que me gusta insistir mucho porque es importante, nosotros no nos gusta ir por delante de los equipos editoriales, sino al lado de los equipos editoriales, ¿no? Y cuando planteamos una nueva función, como por ejemplo lo que os he enseñado de los índices o las correcciones personalizadas y demás, es porque existe una demanda de eso, ¿no? Es la manera más fácil, al final, de solucionar errores o cuellos de botella, que es un poco lo que queremos hacer. Entonces, muchos equipos editoriales nos comentaban que ya trabajan con herramientas tipo DeepL o Language Tool o distintos tipos de traductores, pero bueno, lo sabéis bien, mucho mejor que yo. Se trata de software de traducción que muchas veces suena robótico o suena mal o suena feo. Y aquí, digamos, como que se planteó un poco el reto o el dilema de ver si se podían hacer traducciones de textos largos teniendo una, digamos, calidad relativamente alta, que sonase bien en castellano, y manteniendo un poco la coherencia del texto, ¿no? O sea, para nosotros el tema de la coherencia y la consistencia es importante, ¿no? Cuando uno emprende el trabajo de traducción, pues lee el libro en su totalidad, entiende el libro en su totalidad, desarrolla una serie de glosarios, una serie de reglas que pueden tener que ver con cómo hablan los personajes, cuál es el registro del autor, cómo cambian los distintos registros, etcétera, etcétera, y con esas reglas se pone a traducir. Bueno, nosotros trabajamos en una función para tener primeras versiones de traducciones que pudieran ser útiles a los editores que quisieran asomarse, por ejemplo, a primeras versiones de manuscritos por ejemplo, pues mandar samplers de libros y demás. Em, entonces, nada, yo reciente lo comento porque es un tema, un reto, una conversación filológica que yo creo que solo a los que estamos muy metidos nos interesa. Pero bueno, compartimos algunos ejemplos públicos que están publicados en nuestra web de traducciones, de primeras versiones de traducciones elaborados con Alighieri. Entonces, por ejemplo, comentábamos un caso muy interesante de Heart of Darkness de Joseph Conrad, donde lo que hicimos fue comparar el texto original con una traducción muy elevada de Miguel Temprano, publicada en Random House en España en la década pasada, con lo que había hecho Alighieri, ¿no? Entonces, ahí de nuevo yo creo que vuelven a surgir aspectos que solo un profesional puede desentrañar, ¿no? Por ejemplo, en la traducción se nos planteaba un dilema, ¿no? En una oración de un párrafo del libro, la traducción de temprano decía algo así como el cielo se condensaba oscuro y Alighieri traducía como el aire se condensaba oscuro. Entonces ahí tuvimos como un debate interno, el equipo técnico o sea, con el equipo técnico de cuál traducción era más precisa. A mí me sonaba mejor la traducción de Miguel Temprano, pero lo que se puede condensar es el aire y no el cielo, ¿no? Entonces, bueno, ahí entran como una serie como de, digamos, filigranas filológicas que solo, pues un profesional puede acabar de resolver y en todo caso y en cualquier caso queda sujeto a un criterio, digamos, subjetivo o de decisiones estéticas, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queríamos con esta función de traducción era, pues nada, el ayudar a tener primeras versiones de textos que pudiesen ser utilizados de distintas formas. Y nada, bueno, esto, como digo, si queréis, luego podemos detallar algunos otros aspectos. Y sobre la comercialización. Como digo, Alighieri es un software que funciona por suscripción. Los precios este año, en 2026, es la primera vez que hemos abierto bueno, la herramienta al público, porque el año pasado funcionaba solamente por invitación, ¿no? Entonces, bueno, están públicos los precios, pero si os interesa, luego si quieres lo comentamos con Astrid. Nosotros el año pasado, y de hecho os lo podemos compartir sin ningún inconveniente, teníamos un plan, que era un plan de entrada,
que es el plan esencial que permite, de hecho, procesar hasta 600.000 palabras al mes. 600.000 palabras al mes, bueno, es bastante, son bastantes libros y se pueden procesar en correcciones, traducciones, informes o lo que sea. Y este plan esencial, el coste en pesos que tiene, si no recuerdo mal, era 1.250 al mes. La suscripción es una suscripción que te puedes dar de alta y de baja cuando quieras. Os puedo compartir este acceso a este plan donde además incluimos 7 días gratis y dentro de esos 7 días hay el equivalente a un mes entero. Es decir, que durante 7 días en ese plan vosotros podéis trabajar con 600.000 palabras. El propósito un poco de esta prueba gratuita es que evidentemente la gente que lo contrate y lo use, pues lo haga con la convicción de que va a ser útil para su trabajo. Ya digo que parte de nuestra parte no, la totalidad, la integridad de nuestra filosofía es trabajar para equipos editoriales, ayudando a resolver problemas del día a día de los equipos y de los procesos editoriales. Entonces, bueno, queremos que cuando la gente entre a la herramienta, pues lo haga con la convicción de que le va a ser útil y demás. Asimismo, termino con esto ya. Las cuentas se pueden compartir, los créditos son compartidos, eso sí, pero bueno, por ejemplo, el mismo equipo de producción puede operar con una misma cuenta y con una misma suscripción, con varios usuarios simultáneamente trabajando a la vez. Todas las cuentas tienen soporte permanente. Esto es algo que es importante a medias porque la herramienta funciona muy bien, no hay fallos técnicos de ningún tipo. Pero bueno, a nosotros, como voy a insistir por última vez en esto, nos interesa mucho estar en contacto directo con los equipos editoriales. Entonces, pues si alguien tiene dudas sobre cómo usar una función, lo atendemos al momento. Y no solo eso, sino que además nos gusta ir haciendo como reuniones recurrentes con los equipos editoriales para ver cuáles son las nuevas funciones que podemos incorporar y que pueden ser de ayuda a los equipos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en una función que está muy avanzada, que yo creo que sacaremos a la luz en planes avanzados a partir de febrero, que es la conversión a EPUB, de tal manera que uno va a poder tener como sus libros electrónicos desarrollados directamente desde Alighieri. Esto, por ejemplo, planteaba un reto técnico de qué pasa cuando el libro tiene muchas notas a pie o caracteres en otras lenguas o tablas o este tipo de cosas. Entonces, bueno, es un reto técnico que ya tenemos resuelto y que sacaremos en breve. Nada más, si os parece, por mi parte lo dejo por aquí. Me he pasado de tiempo, pero bueno, redoblo el agradecimiento por este tiempo que me habéis podido dedicar y nada, hablamos de lo que gustéis. Sí, gracias, Antonio. Pues bueno, creo que hay varias preguntas por ahí, y a ver quién más. Bueno, había algunos comentarios, ¿no? Que van fuera de Alillera, que sí hay un software para, detectar contenido hecho por inteligencia artificial, que hay varios, ¿no? Bueno, pero bueno, a ver, déjame ver aquí las preguntas que hicieron. Hay una última que están preguntando sobre la corrección de pruebas y bueno, a lo mejor les puedes contar, yo ya la usé, eh, pero bueno, no sé si quieras contarles un poquito. Sí, claro, ¿cuál sería la pregunta? Perdón, es que no estaba Ah, mirando el es que chat. no importa, yo te digo, dice, en cuanto a la revisión de pruebas y artes, Alighiera puede revisar, identificar o corregir errores de diseño, por ejemplo, bueno, ahí pone planas, pero huérfanas, líneas ladronas, ríos, espejos, cornisas, etcétera. Bueno, o sea, Ujú. ortotipografía, cuestiones como de ortotipografía y pues sí, ortotipografía. Sí, justamente esta es una de las funciones que tuvimos en beta, en revisión de maqueta, lo que sería el layout de huérfanas, viud, bueno, de lo que has mencionado, pero lo sacamos recientemente porque no dimos con un 100% de efectividad. Es decir, había todavía como falsos positivos y estamos investigando en ello, pero lo sacaremos cuando digamos, tengamos la función 100% operativa. Lo mantuvimos en beta durante un tiempo.
Pero es cierto, y esto tiene que ver un poco con la pregunta que comentaba, con la que sacaba al principio, ¿qué no puede hacer? Bueno, pues este es un ejemplo de todavía función que está limitada. Pues es un tipo de revisión diferente donde tienes que leer imágenes, darle prompts al motor para que lea las imágenes de una forma u otra, pero todavía no dimos con ese resultado, así que seguimos especializándonos, aunque como digo, lo tenemos ahí en segundo plano de la RAM, seguimos especializándonos en trabajar con funciones que implican grandes volúmenes de texto, ¿no? Que es un poco la vertical principal de la herramienta. Bueno, aquí hay otra pregunta, que bueno, por lo que pasa muchas veces, por lo menos con el chat GPT, que pones un contenido y luego te miente. Entonces dice que sí, cuando haces un dossier puede, bueno, le pusieron aquí generar alucinaciones, o sea, si de pronto puede haber contenido, pues que no es correcto, o si lo han detectado, cómo lo evitan. Es muy buena pregunta y de hecho una de las cosas en las que más hemos trabajado es en desarrollar guardarraíles para la inteligencia artificial. Y entonces os cuento varios casos. Por ejemplo, hay una parte en la que no me he detenido, pero en comunicación hay una serie de funciones que sirven sobre todo para que los equipos de marketing y comunicación puedan desarrollar contenidos y ahí básicamente lo que hace es leer el libro y proponer distintos tipos de contenido. Entonces, no hemos encontrado absolutamente ninguna alucinación hasta la fecha. No solo eso, sino que tenemos como varios casos donde bueno, en este caso fueron un par de editoras de dos sellos muy diferentes que nos advirtieron que Alighieri les había ayudado a corregir falsas bibliografías. Básicamente lo que había pasado era que alguien preguntó no sé si sería ChatGPT o lo que sea, referencias bibliográficas para un texto de no ficción, las introdujo en el libro, entonces cuando pasaron el corrector por Alighieri les dijo, estas referencias no existen. ¿Y cómo se consigue esto? Básicamente, bueno, de varias formas, pero voy a hacer doble clic en este aspecto porque es importante en lo tocante a la parte técnica. Nosotros como trabajamos es con distintos proveedores, con distintos modelos de lenguaje, ¿no? Es decir, trabajamos con los tres grandes modelos que son OpenAI, que tiene ChatGPT, Gemini de Google y Claude de Anthropic. Entonces, como hay una gran competencia entre ellos, vamos probándolo y vamos haciendo comparativas cada semana y dependiendo de las funciones usamos unos u otros y a veces incluso las cruzamos, lo cual permite evitar esas alucinaciones que si tú le preguntas simplemente a una única inteligencia artificial te pueden salir, ¿no? Así que resumiendo, ya digo, no hemos detectado ninguna alucinación en lo tocante a la lectura semántica de los textos y no solo eso, sino que hemos podido ayudar a distintas editoriales a que no se cuelen errores de bibliografía que venían por un uso inadecuado de la inteligencia artificial. Sí, hay otra pregunta aquí que si puede detectar lenguas diferentes del español. Bueno, español argentino, o sea, si puede corregirlas con esas variantes. Sí, de hecho, voy a responder con dos aspectos importantes aquí. Como decía al principio, la geografía, bueno, nosotros trabajamos esencialmente con España, México y Argentina. Y una consulta habitual suele tener que ver con qué pasa si el libro está escrito, por ejemplo, en español neutro o en un registro rioplatense o en un español de México o en un dialecto, sea del tipo que sea, ¿no? Decía en algún momento que un aspecto importante de la herramienta y de la orientación tecnológica que estamos dando a la herramienta tiene que ver con la lectura contextual. Es decir, si la herramienta, o sea, si Alighieri lee un texto y detecta que está escrito en un registro determinado, por ejemplo, español neutro, lo va a corregir en base a esas reglas, ¿no?
En ese sentido, existen actualmente tres grandes fuentes de información de la herramienta. Uno serían, evidentemente, las reglas normativas del castellano. Dos, las reglas del propio texto. Y tres, el libro de estilo de la editorial en caso de que yo lo vaya a utilizar. Os pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Aquí en España, el verano pasado, Random House publicó un libro que fue un éxito internacional. Y creo que se publicó simultáneamente también en México, que es A cuatro patas de Miranda July. Y entonces la narradora se refiere a su hija en neutro, ¿no? Con lenguaje inclusivo. Con lenguaje inclusivo, ¿no? Se refiere como hije todo el rato, ¿no? Entonces, en un momento hubo un desliz de la traducción y se hablaba de hijo. Entonces, Alighieri propone la corrección por consistencia a hije, ¿no? Dice, por lo que veo del libro, este es el registro que está empleando la narradora, ¿no? Por tanto, así es como aparentemente debería de ser. Menciono esto porque está relacionado con la pregunta que planteabais, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, no es un español, no es un español normativo? Pues no es problema porque la herramienta entiende las distintas inflexiones de la lengua con las cuales se puede escribir. Sí, bueno, aquí hay otras preguntas. Bueno, esto me pareció importante, ahorita rápido lo digo, porque ese es uno de los trabajos que dejan las editoriales, o por lo menos que a mí me han encargado, que es pasar un español de España o de Argentina al español mexicano o a este llamado extrañamente español neutro, porque es bien complicado. Pero bueno, las otras preguntas que hay aquí es si puede procesar textos científicos del área matemática que incluyan fórmulas o nomenclaturas taxonómicas para los contenidos de ciencias naturales. Sí, todo lo que sea trabajar con texto lo entiende y de hecho ya hay como varias editoriales que están trabajando en esa línea. Eh, lo que no, Lo que no detecta, por ejemplo, es si hay una ilustración, ¿no? Es decir, si hay una imagen en JPG no lo lee, pero todo lo que tiene que ver con texto no es inconveniente. Bueno, aquí está, pero bueno, creo que tiene que ver con el manual de estilo, porque está la pregunta de puede trabajar con formatos de citación distintos, APA, Chicago, MLA, Vancouver o los de la UNAM, etcétera. Sí, esto es una de las optimizaciones que incorporamos recientemente y que se puede resolver a través del libro de estilo. Es decir, en este caso habría que subir un libro de estilo solamente orientado a ese aspecto, ¿no? Es decir, quiero que la herramienta pues, revise las citas en cualquiera de los formatos que habéis mencionado, ¿no? Entonces tendréis una corrección orientado a ese aspecto. Ok, hay otra aquí, pero bueno, creo que como dijiste que todavía no puede leer imágenes, pero porque dice, para las imágenes y sus derechos patrimoniales de autor y de uso, ¿existe alguna función para detectar el origen de imágenes, figuras, esquemas, etcétera, sacados de internet, su licencia de reproducción o algo así? No, esto no podemos dar solución de momento, pero tomamos nota. Bueno, aquí hay otra que también yo creo que tampoco, porque yo vi que hace lecturas para, pues, cuestiones narrativas, ¿no? De coherencia y de todo, pero aquí están preguntando sobre poesía. Sí, bueno, la pregunta tal cual es, ¿cómo evita Ligeria reducir el poema a patrones estilísticos? Creo que no lo hace, ¿no? ¿Cómo se aborda la poesía que rompe con la estructura del verso? Pues... Uf, muy buena pregunta y yo creo que en cuanto acabe esta sesión voy a estresar la herramienta con Con poesía. La poesía. verdad es que no sabría contestar a la pregunta, pero bueno, si hace una revisión, o sea, sí hay editoriales de poesía que lo utilizan, pero bueno, básicamente para detectar errores, en este caso yo creo que más de estilo, o sea, consistencia o no va a hacer un juicio, ¿no? de la voz poética. Sí.
Bueno, que eso es muy, muy interesante. A ver, espérame. Después, ¿se puede pagar solo un mes? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, evidentemente nosotros, por ejemplo, este enero hay como mucha gente que ya como creo que comenté en algún momento, lo empezamos a comercializar en junio del año pasado con el plan esencial, porque la idea era, pues eso, que la gente lo conociera, ¿no? Y se familiarizara con una herramienta que entonces era muy extraña, ¿no? O sea, quiero decir, no hay nada ahora mismo igual en el mercado. Entonces ahora, por ejemplo, tanto diciembre como enero, muchas editoriales que ya lo venían utilizando meses, pues están haciendo planes anuales, hay un ahorro del 20%, pero bueno, nosotros siempre recomendamos, un poco por sentido común, ir de menos a más, ¿no? Es decir, probarlo los 7 días gratis, darse de alta un mes en el plan mensual y si te interesa y sintoniza con los equipos editoriales, pues plantear un poco lo que sería todo el año. Pero absolutamente sí. Sí, bueno, yo quiero nada más contarles a todos, porque la he empezado a usar, y yo creo que sí es realmente un asistente, o sea que no todavía con este miedo que tenemos de que sustituyan nuestras funciones y todo esto, yo creo que te ayuda mucho justo a eso, a la limpieza del texto. A mí me pareció maravillosa la verificación de información, porque eso lleva mucho tiempo y a veces ni se te ocurre, ¿no? Pasé un texto y me encontró muchos nombres de personas mal escritos. Pero bueno, ¿no? Un filósofo, algo pues normalmente me pongo a hacer la verificación, pero eso lleva muchísimo tiempo en la corrección de estilo. Y que hay cosas que sí todavía Aligeria no puede hacer, ¿no? De cierta coherencia, de la comprensión, o sea, hay una comprensión global, pero a veces la comprensión de la frase o del párrafo, todavía creo que, o sea, hice dos pruebas, bueno, hice varias, sí, estoy muy feliz además usándola. Hice corrección de pruebas e hice corrección de estilo. La corrección de pruebas fue maravillosa porque ya había estado leído y entonces me dio justamente esta cuestión de la unificación de términos, erratas, errores, verificación de información, cuestiones también en algunas bibliografías. Y en la corrección de estilo me sacó muy poquitas cosas. Fue muy curioso cómo de la corrección de pruebas más o menos de un libro del mismo tamaño me arrojó 73 páginas de correcciones y de la corrección de estilo muy poquititas. Entonces, bueno, porque creo que está muy en la sintaxis, la ortografía y la unificación, ¿no? Que hay otras cosas que hacemos los correctores de estilo que tienen que ver con el tono, con nuestros lectores, con otras cosas que, bueno, yo creo que siempre es más complicada porque eso requiere también determinar el tipo de texto y el público lector. Pero bueno, yo he estado muy contenta usándola, pero sí, luego para los presupuestos es muy complicado. Por eso está bien que hables de esto, de que se pueda compartir y todo. Pero yo ya estoy así que ya no quiero, no, no, este texto no vale la pena, no me voy a gastar mis créditos. Pero, pero bueno, no sé si tienen más preguntas antes de que... Una cosa, perdona que te interrumpa, Astrid, pero me gustaría comentar una cosa que para mí ha sido como muy bonito de ver en el desarrollo de Alighieri de estos meses. Nosotros, cuando nos acercábamos a editoriales, pues normalmente nos acercábamos a la persona que ocupase el cargo de director editorial, CEO, editor, editora, etcétera. Pero luego la reunión la teníamos con el equipo de producción, que es el que lo utilizaría, ¿no? Y las primeras reuniones yo recuerdo que había como una cierta tensión, porque para el editor o director del editorial, pues podía significar agilizar procesos, evitar errores, todo esto que hemos comentado ya. Pero para el responsable o la responsable de producción había como un cierto miedo, ¿no? En plan, como esto es una amenaza, sí o no. Y lo bonito es que con el tiempo yo, bueno, lo sé porque vemos las estadísticas de uso, ¿no? Y porque son ya nuestros interlocutores. Acaba volviéndose un poco el mejor o la mejor amiga del responsable de producción, ¿no? Que al final es quien lo está utilizando. Es decir, quizá lo compra el director editorial,
la herramienta, pero quien está en el día a día es quien está en la mesa de producción, que al final son un poco con quien nosotros acabamos, yo acabo hablando más a la hora de recuperar feedback, ver qué novedades podemos incorporar y demás. Entonces, bueno, yo creo que lo mencionaba al principio, ¿no? Que esa integración responsable en los equipos de producción editorial para nosotros era muy importante. O sea, veíamos que si eso no se producía, pues no íbamos a ir a ningún sitio. Y ha sido muy bonito de ver, pues eso, que se han entendido muy bien la tecnología que estamos desarrollando con los equipos de producción editorial. Sí, la verdad, yo he estado muy contenta en esa parte como de apoyo. Bueno, aquí va a haber alguien que me va a decir que no iba a decir apoyo, pero que me ha ayudado mucho justo para esto, ¿no? La verificación de información que me parece, porque además en mi experiencia pocos correctores la hacen. Porque además muchas editoriales te dan un volumen de corrección que es imposible de leer bien, ¿no? Durante un tiempo. Y entonces hacer la verificación de información y cuando estás más en editoriales académicas es muchísima, ¿no? Los índices analíticos son súper complicados de hacer y además cuando se hacen con un pago para alguien, se pagan generalmente muy mal. Y entonces, bueno, creo que puede ser una cosa, que está muy bien. Déjame ver si hay más preguntas. Mm. Dice, ¿se puede entrenar la herramienta de alguna manera de modo que se adopte a las necesidades particulares del trabajo de edición de cada editor, a las peculiaridades de cada tipo de texto? Pues yo creo que es lo del manual de estilo, pero bueno, Es dime. así, sí, 100%. Ujú. Ajá. Bueno, ¿qué otra cosa? Por aquí ponen, me encantó la charla, excelente para los que nos dedicamos a la edición, gracias. Luego dice, aquí le recomendamos a Antonio lanzar algún plan para editoriales académicas de centros públicos. Que lances tú un plan para editoriales académicas de centros públicos y universidades que con excepciones contamos con presupuestos muy bajos. En algunos centros es imposible pagar estas plataformas por cuestiones administrativas, de modo que lo pagamos de manera personal. Yo creo que deben tener alguna forma, porque bueno, por ejemplo, si Libros UNAM ya lo contrató aquí, alguna forma en que hagan estas facturas y todo de manera internacional, ¿no? Sí, a ver, nosotros la verdad es que con universidades principal problema que ha habido ha sido como casi de orden administrativo. O sea, quiero decir, la solución yo creo que está clara. A los equipos de producción les interesa muchas veces, pues eso, es ver un poco la manera de que se integre con bueno, con los procesos de cada sello. Igualmente nosotros intentamos que, bueno, que sea una solución económica, ¿no? Quiero decir, yo creo que esos 1.280 pesos al mes, pues bueno, es algo más o menos asequible en relación a las soluciones que puede devolver, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, siempre, pues eso, estamos como muy atentos a ver cómo se puede facilitar un poco el acceso a la herramienta. Así que cualquier consejo es bienvenido y por supuesto, sí, o sea, nosotros lo que hacemos es un software en la nube que se puede distribuir en cualquier parte del mundo. Los pagos van a través de la plataforma Stripe, que es muy, muy conocida, y todo está, digamos, en un entorno seguro, responsable y legal, ¿no? Entonces, bueno, eso no es inconveniente, pero bueno, todo consejo, sugerencia es más que bienvenida. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿integra algún dashboard con data de los ejercicios que se realizan en la herramienta? No sé si he entendido la pregunta. Espera que la vuelvo aquí a leer en el chat. ¿Tiene algún dashboard con data de los ejercicios? No sé si lo entendí bien. Lo que sí que hace es llevar, evidentemente, un registro de las operaciones, ¿no? Es decir, la suscripción funciona por un sistema de créditos, es decir, tantas palabras son tantos créditos, y uno puede ver en todo momento los créditos que le quedan y el coste que va a tener cada una de las operaciones. Eso, evidentemente, es súper, súper transparente. Yo creo que es el único data, ¿no? Al respecto que hay en la plataforma.
para que pues, la gente tenga pues eso, ¿no? Un control del uso. Sí. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o ya no. Una muy rápida, perdón Sí, que claro que interrumpa sí. solo No, así. no, no, claro. Es para Antonio. ¿Tú considerarías que mientras tengamos o ingresemos un buen manual de estilo, funciona mejor la herramienta? ¿O eso solo sirve como para afinarla y entrenarla, digamos, a solo las necesidades propias? Sí, no, muy buena pregunta. La guía de estilo sirve para responder a las consultas muy personales de cada sello o de cada persona. Es decir, como anticipaba Astrid, de hecho, lo normal es que no te devuelva más, sino menos información, porque se va a fijar principalmente en esos aspectos que tú le des, ¿no? Es una especie de... Bueno, de hecho lo desarrollamos porque era una petición de los sellos, de decir, oye, nos ha solucionado una parte muy importante, pero es que aún necesitamos más, aún necesitamos pasarle una revisión con los aspectos de estilo de mi editorial, ¿no? Entonces, bueno, es útil para eso. Implica una siguiente revisión, es decir, una segunda corrección sobre el documento, por una cuestión, y vuelvo a esta pregunta con la que alguien proponía, y que me parece súper interesante, que tiene que ver con los límites de la herramienta. Nos dimos cuenta de que para personalizar las correcciones había que hacer una corrección aparte, porque iba tan cargada la computación de esa corrección editorial integral que mencionaba con los 6 verticales, que había que hacer una corrección aparte, ¿no? Ahí se tocaban un poco como los límites de la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la corrección con guía de estilo es efectivamente para tener algo impecable, no solo en cuanto a la semántica y el estilo del propio texto, sino además acorde con los parámetros de cada casa editorial. O sea, es para matrícula, por así decirlo. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con lo primero que dijiste, privacidad, pero está esto de qué garantía se ofrece para la protección de derechos que estén subidos en la plataforma. Muy buena y necesaria pregunta. Efectivamente, nosotros cuando empezamos o sea, una parte muy importante de que haya traccionado rápido la herramienta tiene que ver con ofrecer esas garantías. Y la explicación técnica para ofrecer esas garantías es la siguiente. Nosotros con los proveedores de pago con los que trabajamos, estos tres que mencioné antes, OpenAI, Anthropic y Google, trabajamos a través de lo que se conoce como una API, que es una especie como de cañería, ¿no? Que nos conecta a sus modelos de lenguaje. La conexión por API produce lo que se llama inferencia, que no tiene que ver con el entrenamiento de modelos de lenguaje, sino que son consultas, por así decirlo, a un modelo de lenguaje, ¿no? Es decir, es como si tú entras a Google, por así decirlo, y buscas qué tiempo va a hacer mañana en México, ¿no? No sirve para entrenar el modelo, sino que hace una búsqueda, ¿no? de información. Entonces, bueno, siempre que nos lo piden, nosotros, o sea, es información pública, los protocolos legales de las APIs de todos estos modelos, pero además es interesante porque en algunos casos, algunas editoriales nos decían, y estas son casuísticas nuevas que nos hemos encontrado, claro, nos da la sensación de que nuestros equipos de trabajo están usando inteligencia artificial a su manera, cada uno a su manera, entonces yo no sé si se está entrenando la IA con mis textos o no. Muchas veces en modelos gratuitos de inteligencia artificial como ChatGPT o Google o bueno, los que he mencionado, si uno usa los modelos gratuitos, abajo puede haber un disclaimer que diga, esta conversación puede servir para entrenar nuestros modelos de lenguaje, ¿no? Entonces ahí se te escapa, ¿no? la privacidad del documento. Entonces, de hecho, un elemento decisor de algunas editoriales para empezar a trabajar con Alighiera tenía que ver precisamente con el hecho de que podíamos ofrecer la garantía de que se iba a mantener, por un lado, la privacidad del texto y simultáneo y paralelamente no se iban a entrenar modelos de lenguaje, ¿no? Y tiene que ver, como digo, con eso, ¿no? Con el trabajo
a través de modelos de pago de APIs con estos proveedores. Ok. Sí, porque acá hay otro que dice, en mi caso, creo que, bueno, habrá que precisar la pregunta ahorita, Oscar, a lo mejor te gusta decirla a ti. Dice, en mi caso es muy importante la corrección de estilo, mi giro es la antropología, se puede entrenar a la herramienta sin verme muy paranoico por su existencia. Bueno, es un poquito lo que dices, ¿no? O sea, funciona más, supongo, pero no sé nada de eso, como un algoritmo que como una inteligencia generativa, ¿no? No sé. Exacto. Ujú, ujú. Bueno, aquí hay otra vez muchas gracias, muy buena charla de Antonio. No sé si tengan una pregunta porque ya nos quedan unos 5 minutos y ya nos vamos, que todos tenemos que trabajar. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. No sé si quieres dejar un dato de contacto para que te escriban una parte de la plataforma o algo para que si alguien tiene alguna duda más o algo, bueno, a mí también me pueden escribir, ya saben, yo estoy ahí por todos lados, sí, demasiados, diría yo, pero bueno. Entonces, bueno. Nada, aprovecho para despedirme. De verdad, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Para mí, bueno, una de las partes como más bonitas de este trabajo es estar en contacto y en conversación directa y viva con equipos profesionales de la edición. Si os parece, yo puedo facilitar, bueno, Astrid ya lo tiene, pero os puedo compartir a través de Astrid tres cosas que os pueden ser de interés. Por un lado, mi correo de contacto, me podéis escribir cuando queráis, o incluso mi teléfono, os lo paso también, WhatsApp o lo que sea. Si queréis que tengamos alguna reunión específica o concreta con vuestros equipos, lo podemos coordinar también sin problema. Os puedo facilitar mi calendario. Os podemos compartir también como este acceso de 7 días gratis para que probéis la herramienta sin ningún Aprovechenlo. compromiso. ¿Eh? Y también os voy a compartir, bueno, una newsletter que hacemos semanalmente desde Alighiera, donde básicamente compartimos un montón de información sobre el mundo del libro. Como parte de nuestro trabajo es estar enterándonos todo el rato de novedades y es una newsletter también que hacemos un poco para profesionales, para tener un poco un resumen de toda la actualidad. Así que si os parece, a través de Astrid os comparto todo esto. Correo electrónico, teléfono, enlace por si queréis programar una llamada, la newsletter de Alighiera y una prueba gratuita para que activéis si os parece bien en los próximos días. Y nada, lo dicho, yo estoy en contacto permanente con equipos de producción. Cuando queráis nos podamos ver a título privado. Y muchas gracias a todos y por supuesto a Astrid por coordinar este bellísimo encuentro. Un placer. No, pues muchas gracias a ti, Antonio. Contáctenlo. Bueno, te voy a pasar la grabación, Antonio. Por ahí alguien más la solicitó porque creo que no estuvo todo el tiempo. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor la ponemos en algún lado de manera temporal. Y bueno, pues muchas gracias. Y a todos y que tengan un buen día. Y bueno, ahí nos comunicamos. Bueno, Hasta pronto, muchas Gracias. gracias. bye, chao.